Continuamos con la lección número 2 en el módulo Cartas Generales. Vamos a disponernos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la vida, por la salud que nos das. Padre amado, es un privilegio para nosotros poder realmente, Señor, ver con nuestros ojos tu creación, Señor, tan maravillosa para cada una de nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos cuides y nos guardes, Señor. Nos des entendimiento, sabiduría, Señor, para poder comprender, Señor, tus escrituras. Padre amado, en esta oportunidad, ya entrando a esta lección número 2, te pedimos dirección. Toca los corazones de cada uno de mis amados hermanos, allá donde se encuentren. Ayúdales, Señor, a comprender y meditar en tu palabra. Dale sed y hambre de tu palabra, Señor, para que ellos puedan continuar perseverando, Señor, en la fe y continuando con la obra, Padre amado, que tú les has dado a cada uno de tus hijos. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. En la lección número 2 vamos a hablar acerca de la primera parte, la carta a los Hebreos. Como parte introductoria, pues decimos que muchos creyentes judíos fueron tentados a renunciar a su fe recién hallada y regresar al judaísmo para escapar de la persecución. Posteriormente, el escritor de esta carta insta a continuar hacia la madurez basada en la superioridad de Cristo. Más se gana sufriendo por Cristo que volviendo a un sistema que Él vino a cumplir. En el punto número 2 podemos señalar el aspecto preliminares y decimos que el título de esta carta a los Hebreos pues se usa tradicionalmente, ¿no? Para esta carta. El título que le vamos a colocar pues es la carta a los Hebreos, el cual fue certificado por lo menos en el siglo II después de Cristo. Vemos el autor y decimos que es desconocido, pero a través de la historia han sido sugeridos algunos probables, ¿no? Como el apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Apolos, Lucas, Felipe, Priscila, Aquila y Clemente de Roma. La afirmación del capítulo 2, en el versículo 3, de que recibió la confirmación del mensaje de Cristo por medio de otros, parece anular a Pablo como escritor, que dijo que él recibió tal confirmación directamente de Dios y no de los hombres. Por esta razón es muy preferible pues mantener la autoría, ¿no?, de esta carta como anónimo. Por eso es que el autor se considera desconocido. Y entrando a los destinatarios, podemos decir que esta carta va dirigida principalmente a los cristianos hebreos que pudieron haber estado considerando volver al judaísmo, posiblemente debido a su inmadurez, por no haber comprendido las verdades bíblicas, y a todos los creyentes en Cristo. Hoy en día también está destinado a todos los creyentes. Como fecha, data entre los años 64 y 68 después de Cristo, probablemente antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ya que en este libro, en esta carta se menciona los sacrificios y ceremonias religiosas, pero no la destrucción del templo. Ahí podemos ver una breve analogía acerca del tiempo. También vemos que es probable que estos cristianos judíos sufrieran una intensa persecución social, tanto física y tanto por parte de los judíos como de los romanos. Cristo no había regresado para establecer su reino, y la gente necesitaba que se le asegurara que el cristiano era verdadero y que Jesucristo era sin lugar a dudas el Mesías. Como versículo clave tenemos el siguiente. Lo encontramos en el capítulo 1, versos 3
también en el capítulo 4, versículo 14, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se levantó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a considerar como versículo clave este pasaje, ¿no?, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 3. También encontramos dentro de esta carta palabras claves como los cuales son mejor, sangre, sumo sacerdote, pacto, hijo, cielo y fe. Encontramos también acá el propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues era presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo principalmente. Ya entrando al contenido de la carta, en el punto número 3 hablamos de la superioridad de la identidad de Jesucristo, que lo vemos en el capítulo 1 del versículo 4 al 13. Un punto sobresaliente que podemos encontrar acá, pues cuando en el inciso A mencionamos, ¿no?, el Hijo es superior a los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un punto muy importante dentro de esta carta. También por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita como historia, salmo, proverbio y profecía. Los profetas fueron todos aquellos santos llamados por Dios y llenos con el Espíritu, para poder hablar la palabra de modo que constituyese una revelación progresiva que anunciase la venida de Cristo. El profeta no traía su propio mensaje o su propia formulación de la verdad religiosa, sino que, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba la palabra de Dios. No tuvo su origen en la voluntad humana. Esto lo vemos en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y continuamos diciendo que sino que vino Dios. Y cuando Jesucristo finalmente llegó, trajo la mismísima palabra de Dios, puesto que Él es la palabra de Dios. Por consiguiente, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final, tal como dice en toda precisión, ¿no?, el autor F.F. Bruce. La historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Una verdad que realmente nos impacta, ¿no? Continuamos diciendo que, ¿no?, encontramos ese texto en Hechos 4:12, cuando Jesús, ¿no?, la palabra viva, nos habla porque nadie aparte de Él posee una autoridad igual, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a todos los creyentes. Otro punto muy importante que podemos tratar dentro de esta carta: el Hijo es superior a los ángeles. Esto lo vemos en los versos del 4 al 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre, y él me será mi hijo? De esta manera, ¿no?, es que hace mención
que Jesucristo es también superior a los ángeles. Y vemos también la superioridad sobre los ángeles dentro del capítulo 1, versículo 4 al 14. En este punto muy importante donde se muestra su superioridad, ¿no? Se demuestra, ¿no? Y nos dice que el Dios hombre como tal ganó el derecho de ocupar el honroso lugar y su rango, ¿no? También fue declarado superior a los ángeles a raíz de su victoria pública. En ese sentido es superior a los ángeles. También encontramos que su superioridad es probada por las Escrituras. El Hijo de Dios es superior a los ángeles, dice el escritor de Hebreos. No escribe para desacreditar a los ángeles, sino para llamar la atención a la exaltada posición de que goza el Hijo. El escritor también demuestra que el Hijo de Dios es eterno e inalterable y que gobierna en un ámbito de esplendor real sentado a la diestra de Dios. Algo maravilloso. Entonces también nos muestra acá otro punto importante sobre la superioridad del Hijo sobre Moisés y Josué. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1 al 16, ¿no? Acá vemos que no nos dice así: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esto lo vemos en el capítulo 4, versos 8. Los próximos en representar un desafío y en aparecer en escena son Moisés y Josué. Del Antiguo Testamento, recordemos, estos grandes hombres de Dios a los que Él usó grandemente. El pueblo judío prácticamente los idolatraba como ejemplos supremos de hombres que habían sido usados por Dios de manera poderosa, en especial a Moisés. En el capítulo 3 se compara a Jesús con Moisés y en el capítulo 4 con Josué. Sin embargo, Moisés era un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo, al que pertenece la casa y para quien ha sido construida, de modo que es evidente que tiene superioridad, tanto en Moisés y Josué. También vemos acá la advertencia y oiga su voz, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Esto lo encontramos en los versículos 7 al 8. Entonces decimos un punto muy importante, ¿no? Que la rebeldía impide que el pueblo de Dios experimente el reposo. Si llegáis a oír la voz de Dios, escuchad lo que Él tiene que decirnos. No seáis como vuestros antepasados que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, nunca dejen de hacer caso a mi voz, ya que ello ocasiona dificultades. Eso es lo que nos está mencionando acá. Posteriormente vemos que, puesto de que el pueblo de Israel trataba a Dios con desdén, este juró solamente, ¿no? Ningún hombre de esta malvada generación verá la buena tierra que juré que daría a vuestros padres. Esto lo vemos en Deuteronomios capítulo 1, versículo 35. Y en Números 14, 23. Dios les quitó la promesa de reposo a los incrédulos israelitas y les dijo que morirían en el desierto. Y efectivamente, ¿no? Así lo hizo. Podemos extraer aplicaciones de esta carta, pues se exhorta ahora a los lectores a aferrarse a su valentía y esperanza como miembros de la casa de Dios. No pueden ellos con incredulidad darle la espalda a Cristo, puesto que apartarse de Cristo es
renegar de Dios, ¿no? Y por lo consiguiente, para los cristianos, la experiencia de los israelitas rebeldes debe servir como una advertencia que no debe ser tomada a la ligera. Los cristianos deben examinarse conscientemente, ¿no?, a sí mismos y los unos a los otros, para ver si hay alguno que tenga un corazón malvado o incrédulo. En este punto también vemos la experiencia del reposo de Dios, ¿no? Se alcanza al oír obedientemente las palabras de Jesús. Pues temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado, ¿no? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en lo que la oyeron, ¿no? Pero los que no hemos creído, no entramos en reposo. Entonces nos dice que hay que preocuparse, ¿no?, por la propia salvación. Esto es algo loable, algo importante, ¿no? Orar por el prójimo también es digno de alabanza, pero esforzarse por la salvación de todos los que están dentro de de los confines de la iglesia es algo ejemplar. Y esto lo realizan cada uno de los pastores, esta obra tan hermosa que ellos hacen, de predicar la palabra y hacer que el evangelio llegue a otras vidas, salvar esas almas. Realmente es algo ejemplar. También encontramos una aplicación que nosotros deberíamos tener también presentes a aquellos miembros que pudieran estarse alejando de la verdad en la doctrina o la conducta, y luego orar con ellos y por ellos. Siempre estamos atentos en la búsqueda de los rezagados. Y en cuanto a este punto, pues Phillips dice, en su comentario: no hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación y complacencia. Nosotros debemos estar siempre atentos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, acerca de nuestros hermanos. Debemos orar el uno por el otro. Y también debemos preocuparnos también por aquellos que ya dejan de asistir a la iglesia, o dejan de congregarse, o prácticamente ya no asisten, ¿no? Debemos de preocuparnos por esas almas también, para ver qué es lo que está pasando, por qué causa, ellos no quieren tal vez volver, en sí, ver esa situación de cada uno de ellos. Y los pastores también están encargados también de velar por cada una de las ovejas. Entonces, como hermanos, tenemos que realmente estar bien perceptivos, y ver qué está pasando con cada uno, estar al pendiente de la asistencia también de cada uno, y su madurez espiritual, cómo va creciendo, si realmente se le está dando la palabra, todo eso es muy importante. Amados hermanos, de esta manera hubiéramos terminado con la clase del día de hoy. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su bendito amor. Amado Dios, gracias te damos porque nos permites nuevamente reunirnos para poder compartir y aprender más de tu palabra. Acá en la carta a los Hebreos, Señor, te pedimos que tú nos continúes instruyendo, nos ayudes, Señor, a escudriñar tus palabras, que no nos quedemos solamente con esto, sino que podamos allá en nuestros hogares poder seguir leyendo las Biblias, Señor, que es tu santa palabra, y poder comprender lo que nos quieres decir, Padre amado. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.